Un placer saludarles en esta emisión de Voz Canina. El día de hoy, para todos aquellos que aman razas que son ciertamente especiales y que son conocidas por ser braquicéfalas, estas razas, es decir, algunos problemas que tienen para respirar, el tronco nasal y que además, bueno, se agitan fácilmente, Bulldog, Shar-Pei, por ejemplo. Bueno, tenemos una entrevista y una plática con el veterinario José Luis Duarte, especialista en este tema además. Él es especialista. Y hablando de razas, les vamos a presentar también en imágenes el Bulldog, que es un perro que tiene precisamente este problema y las recomendaciones que conlleva el poder tener esta raza. Así que acompáñenos en esta emisión de Voz Canina. Razas como el Bulldog inglés, el Pug, el Boxer o el Shih Tzu han ganado popularidad por su apariencia tierna, sus expresiones peculiares y su tamaño compacto. Sin embargo, detrás de esos adorables rostros chatos se esconden desafíos importantes para su salud y bienestar, debido al trabajo de cruza y modificación de las razas. La braquicefalia es una condición genética provocada que acorta los huesos del cráneo, dándoles ese perfil facial característico, pero que también puede causar dificultades respiratorias, intolerancia al ejercicio, problemas digestivos, oculares y, en muchos casos, la necesidad de intervenciones quirúrgicas. ¿Qué causa tiene esta condición? ¿Qué cuidados especiales requieren estos perros? ¿Cómo podemos ayudarlos a tener una buena calidad de vida desde casa? Para resolver estas y otras preguntas, hoy nos acompaña José Luis Duarte, médico veterinario zootecnista y doctor de cabecera de Voz Canina, quien tiene una amplia experiencia en medicina interna y cirugía de pequeños animales. Con él, vamos a conocer más a fondo los riesgos asociados al síndrome braquicefálico, las señales de alerta que no debemos pasar por alto y las medidas preventivas que todo tutor responsable debe considerar. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para todos aquellos que son aficionados y diría yo gente hasta fanática de algunas razas, pero que no es nada sencillo tener que cuidarlos y también mantenerlos. Nos referimos a los que son braquiocéfalos. ¿Y de qué se trata este tema? Bueno, el médico veterinario zootecnista José Luis Duarte, que nos acompaña el día de hoy, le agradezco porque es un tema complicado. Mucha gente compra por comprar un perro, José Luis, pero no saben la que se mete cuando un perro es braquiocéfalo. ¿Qué significa esto, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Bueno, el término braquiocéfalo quiere decir braqui, que es corto, y céfalo, que es cabeza, corto de cabeza, ¿ok? Son estas razas que son, en términos comunes, chatitos, ¿ok? Incluyen muchas razas, el Bulldog, el Boxer, el Shih Tzu, el Pug, ¿no? El Pug. Cortos de cabeza y más largos hacia el hocico. Sí, exactamente, son perritos cortos que tienen muchos problemas por su cráneo, ¿ok? Hay tres tipos de cráneo que sería importante mencionarlos. Es el dolicocéfalo, ¿ok? Mesocéfalo, que son las otras razas. El dolicocéfalo son estas razas de perros como que son largos del cráneo, como un pastor alemán. Estas razas son, en su entrada de aire es normal, sí. ¿ok? El mesocéfalo tiene que ver unas razas un poquito más chatitas que no llegan a ser braquiocéfalos, pero podría ser un border collie, podría entrar en esas razas, ¿ok? Y el braquiocéfalo, pues son las razas que su cabecita es muy corta, ¿no? Que sus entradas de sus narinas es pequeña. Y que además es su naturaleza, se les crió así. Se les crió así, no es algo natural, pero fue creado así. Fue creado así, exacto, por los propios creadores, los cinófilos, podríamos decirlo de esa manera. Ahora, ya comentaste las razas, que son el Shar-Pei, el Bulldog. El Bulldog principalmente, el Pug, okay, el Shih Tzu, son estas razas. Y que esto conlleva
obviamente un trato muy especial, un cuidado muy especial. ¿Qué cuidados debe de haber, José Luis? Bueno, estas razas principalmente el cuidado que deben de tener es las vías aéreas. Voy a hablar un poco de muchas enfermedades que conllevan principalmente las vías aéreas. Por favor, ¿qué es el respirar? El respirar. Bueno, estos perritos, una de sus principales malformaciones es el no tener unas narinas, que es una nariz amplia, lo cual los hollares están un poco más pequeños. Reducidos. Esto obviamente conlleva que obviamente al tener movimientos más fuertes, pues les va a costar más respirar. ¿Okay? Otra patología que tienen ellos se llama elongación del paladar blando, que quiere decir que este es nuestro paladar, ¿okay? Este se llama paladar duro y atrás viene el paladar blando. Es como una telita. Esa telita es más grande en estas razas, lo que hace que tape la entrada de la tráquea, ¿okay? Y eso provoca que ronquen mucho, que se pongan moraditos, que les cueste mucho respirar. Ese es el gran problema con el que viven en general. Exactamente. Y que esto implica el que los paseos, por ejemplo, no sean tan largos. Sí, estos perritos obviamente al no tener una entrada de aire normal, obviamente su agitación hace que les cueste más, que se cansen más rápidos, que se nos puedan poner moraditos o hasta pueden tener un colapso, ¿no? En un paseo largo o llevarlos a una carrera o algo, pues obviamente. Se te puede infartar un perro. Exactamente. El bulldog. Principalmente el bulldog, aparte de su formación de cráneo, pues tienen muchas más malformaciones, de huesos obviamente, el tórax es mucho más amplio en estos perritos, el corazón cambia de posición, entonces conlleva que esta raza pues no se apta para muchas cosas. El bulldog moderno, el anterior era diferente, la raza pug también. Exactamente. Entonces, ante este escenario hay que tener prevención. Prevención, claro, la prevención sería, obviamente, estos perritos hay que evitar que tengan paseos largos. Obviamente hay tratamientos que se pueden dar en temas quirúrgicos para ayudar a algunas cuestiones que podamos subsanar y que tengan una mejor calidad de vida. Bueno, sí, hay que leerle un poco antes de comprarse ese tipo de razas por lo que conlleva económicamente esto, José Luis. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en esta plática que me parece que es bastante interesante por todos aquellos que aspiran a tener estas razas o que pretenden comprárselas. Hay que prevenirlo mejor. Con una historia que se remonta al siglo XIII. Los antecesores de estos perros eran utilizados en un violento espectáculo llamado bullbaiting, donde se enfrentaban a toros como prueba de fuerza y valentía. Su aspecto robusto, mandíbulas fuertes y temperamento determinado los hacían ideales para esta actividad. Sin embargo, esta práctica fue prohibida en 1835 por las leyes de bienestar animal en el Reino Unido. Tras esta prohibición, los criadores modificaron sus características físicas para acentuar su cuerpo compacto, hocico achatado y arrugas pronunciadas, adaptándolo para ser un perro más familiar. Estos cambios trajeron consigo algunos problemas de salud para la raza, como graves dificultades respiratorias debidas a la forma de su cráneo, problemas de piel por la acumulación de humedad en sus arrugas, displasia de cadera y codo, y una menor tolerancia al calor. A pesar de estos desafíos, el bulldog inglés sigue siendo un símbolo nacional de tenacidad y resistencia, destacando como un compañero leal, tranquilo y afectuoso. Bien, estamos de regreso para seguir platicando con el veterinario José Luis Duarte acerca de los perros que conllevan este tema de ser braquicéfalos. José Luis, ¿cómo podemos saber que mi perro o que el perro tiene este problema? Porque se convierte en un problema también. Así es, bueno, en casa uno de los signos o síntomas que podemos tener es que le cueste mucho respirar al perrito, que se empieza a poner morado inmediatamente al tener una caminata. Ya podemos empezar a diagnosticar, revisar propios en casa que su naricita esté un poco más cerrada, entonces nos va orientando de que puede ser un síndrome. Mucosidad. Mucosidad también podemos encontrar, puede ser una mucosidad un poquito verde también, que ya nos pueda conllevar una infección, ¿no?
Y el jadeo, Y el jadeo, que es un aviso muy claro, muy ¿no? claro. Estos perritos por lo regular también otra signología es que roncan muchísimo en las noches. Ah, claro, sí, por Todas supuesto. las noches se acuestan y tienen una posición donde están roncando porque obviamente no hay una vía aérea permeable. A largo plazo te trae un problema. Así es. Entonces hay que prevenir Sí, hay que prevenir. y hay que tener los cuidados. Exactamente. Y esto conlleva que hay que estarlos llevando al veterinario. Sí, bueno, estos perritos pues son pacientes muy frecuentes en las clínicas por la misma patología que presentan. Obviamente hay que evaluarlos, obviamente con un médico veterinario para que pueda darles las alternativas de cómo poderlos ayudar. ¿Existen cirugías para esto? Sí, exactamente. Principalmente en estas razas, como les comento, la entrada de aire la principal causa que conlleva un malestar. Entonces podemos hacer correcciones quirúrgicas. Una de las correcciones quirúrgicas que hacemos es la ablación del conducto nasal, ¿ok? Abrir. Rinoplastía se llama exactamente. Abrimos un poquito las narinas de las dos y también la elongación del paladar blando, como ya los habíamos comentado. Esa es una cirugía un poquito más invasiva y hay que tener mucho cuidado. Recalco este punto importante porque es importante que sea con alguien capacitado, Sí. ya que la elongación del paladar blando es un tejido que sangra mucho y al manejarlo, si no tenemos una vía aérea permeable, de por sí les cuesta respirar y si al hacer la cirugía no tenemos controlado una vía permeable, pues puede ocasionar que el perrito sangre mucho, se broncoaspire o algo. Implica ser especialista porque no es un tema de estética. Exactamente. Ahí hay una gran diferencia. Claro. Es un tema principalmente de salud, ¿no? No es un tema de estética porque no hacemos aquí, como actualmente ya ha ido disminuyendo el corte de colas, de orejas, es un tema de salud. Lo que queremos es que tenga una mejor calidad de vida con estos procedimientos. Tú eres especialista Sí, precisamente en eso. sí, podemos resolver esos problemas. No hay muchos veterinarios especialistas en este tema. Son pocos, hay que prepararse mucho. Hay en que el prepararse mucho. Tema quirúrgico, Sí. es donde hablamos más, ¿no? Principalmente en estas patologías utilizamos aparatos especiales. Un aparato que se utiliza mucho se llama Ligashur, que es un aparato que es una pinza que genera calor. Entonces esa pinza se pone en el paladar, Ya. hace una hemostasis y aparte genera calor y corta. ¿Ok? Porque si alguien desea cortarlo con un bisturí, que todos conocemos un bisturí, Ujú. va a sangrar y obviamente va a tener una hemorragia que se va a complicar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado al manejar estas razas, no es tan sencillo porque, como les vuelvo a repetir, de por sí sufren con un tema respiratorio y en una anestesia se complica. Si no tenemos todas estas medidas como una máquina de anestesia, un cuidado de bombeo de oxígeno, se puede complicar. Bueno, y el posoperatorio supongo que no es tan sencillo tener que estar cuidando a tu mascota. Sí, exactamente, se tiene que Esa es quedar una internado. parte, se queda internado. Se queda internado para estar monitorizando después de la cirugía, tal vez un día, 2 días más, cómo está nuestro paciente. Si todo marcha bien, se puede ir a casa. Y luego en casa, nada fácil. En casa Porque ellos optan siempre por la pata, no saben que están operados, en todo caso. Hay que ponerles este círculo de protección. Sí, el conito ¿Sí? isabelino principalmente lo ponemos para que no se tenga que rascar, ejemplo, en las narinas, que no vaya a quitarse los puntos que vamos a poner ahí. Bueno, pues creo que nos queda bastante claro lo que conlleva tener una raza que tiene esta característica, pero que puede ser del gusto de cada quien. Y ahí cada quien decide, ¿verdad? Exactamente. José Luis, un placer recibirte Muchas aquí en Voz gracias. Canina. Muchas Gracias. gracias. Continuamos. El bulldog inglés ha dejado su huella en el cine, la televisión y los deportes, ganándose el cariño de personas alrededor del mundo. Spike y Tyke, o como se tradujeron sus nombres en México, Balín y Balón, son unos de los bulldogs más famosos del mundo. Se trata de un personaje musculoso y protector en los dibujos de Tom y Jerry que siempre está listo para defender a su cachorro. En los deportes, el bulldog es mascota de varios equipos universitarios en Estados Unidos. Uno de los más conocidos es Uga, el adorable bulldog que representa a la Universidad de Georgia. Su imagen es tan emblemática que incluso tiene un mausoleo especial para las generaciones pasadas de Ugas. También encontramos al bulldog como símbolo nacional. En Reino Unido se asocia con Winston Churchill, apodado el Bulldog por su resistencia y liderazgo durante tiempos difíciles.
Estamos muy emocionados por conocer a tu amigo peludo. Para participar, solo debes enviar tu contenido al correo que aparece en pantalla y contarnos por qué tu mascota es tan especial. Tus fotos o videos aparecerán en la pantalla de Voz Canina y contaremos tu historia a todos los canifans. Yo, más que llamarlo un proceso de adopción, lo dejaría como un proceso de recepción. O sea, nosotros no nos acercamos con ninguna institución, no contactamos a alguna rescatadora, ni mucho menos. En el domicilio donde vivíamos, íbamos llegando a casa, abrí la cochera para meter el coche y pues ella se metió. O sea, estaba en una noche que estaba lloviendo, estaba haciendo frío. Pues la verdad es que creo que nos dio ternura y un poquito que sentimos feo. Y la dejamos ahí en casa con una idea de a ver si nos la quedamos, pero también a ver si encontramos a sus dueños. Y pasaron los días y así como que poco a poco la fuimos dejando que se adaptara, ¿no? O sea, yo creo que a la semana fue cuando ya decidimos que se iba a quedar con nosotros, que se iba a quedar en casa, que se iba a convertir parte de la familia. Pues lo primero que hicimos, incluso antes de decidir que se quedara con nosotros, fue llevarla al veterinario, que la checaran, que estuviera bien, que la vacunaran, que la desparasitaran, que hicieran todo este proceso. La verdad es que ha sido como una de las mejores decisiones que hemos tomado aquí en casa, en familia, porque es un animalito que nos da mucho cariño, mucha paz, mucho amor. También es extremadamente loca y a lo mejor también nos hace pasar corajes, pero la verdad es que creo que son más las cosas buenas que malas. Y así fue básicamente el proceso que nosotros vivimos para que hoy en día Khaleesi esté con nosotros en casa. En Voz Canina, los animales son los protagonistas. Escríbenos. Hoy en La Racha tenemos algunas imágenes muy simpáticas y una de ellas tiene que ver con, es divertido, como estamos viendo, el baño con los perros. También puede ser divertido. No todos se echan a correr, ¿eh? A algunos les encanta. Y el gran mito de si los perros pueden convivir o no con los gatos o viceversa, si los gatos con los perros, bueno, estas son imágenes que por supuesto tienen que ver con el hecho de que se conocen quizá desde muy pequeños, muy jovencitos. Y esta siguiente imagen, bueno, tiene que ver con la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,
pues con alguien que tenía por ahí 9 perros y que simplemente una sobrepoblación inadecuada, no el cuidado, la denuncia ciudadana y bueno, afortunadamente fueron rescatados de gente inconsciente y que usa los perros a veces para no lo mejor. A nombre del equipo de Voz Canina, muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que tener un perro o una mascota no es un juego, es una responsabilidad.